Bienvenidos al avance del capítulo 44 de la telenovela Kuma la otra esposa. Después de que Seilam termina de leer la nota, Karam la mira y le pregunta qué está haciendo. Ella, de inmediato, se levanta algo nerviosa y contesta con rapidez que no está haciendo absolutamente nada que a él le deba importar. Karam, desconfiado, no se queda tranquilo con esa respuesta y le dice que le muestre la cara, asegurándole que está escondiendo algo. Ella insiste en que no está ocultando nada, pero él no le cree y le pide que entonces le muestre la mano. Seilam se la enseña, y en ese momento ya no tiene nada en ella, lo que deja a Karam confundido sin entender realmente qué era lo que Seilam trataba de ocultar. Justo en medio de esa situación, llegan a buscar a Karam para que entregue unos documentos que había solicitado, así que él decide salir un momento para atender eso. Apenas se va, Seilam aprovecha para guardar el papel que tenía y lo esconde en la ropa de su hermano, asegurándose de que Karam no descubra nada extraño. Mientras tanto, él está afuera firmando los documentos, sin sospechar lo que pasa dentro. Al poco tiempo, Karam vuelve a entrar en la habitación y, con un tono serio, le recuerda a Seilam que ella tenía un papel en la mano. Ella trata de disimular y le responde que simplemente estaba leyendo un escrito que, supuestamente, le había enviado Mustafa, insistiendo en que no era nada que a él le debiera interesar. Karam no dice nada y se queda en silencio, lo que le da pie a Seilam para continuar hablando. Ella le explica que las cosas que están dentro de la caja son de ella, porque pertenecían a su hermano, y le echa en cara que por culpa de él fue que su hermano terminó muerto. Con mucha rabia, le asegura que ya no le queda absolutamente nada, que todo lo que alguna vez tuvo se le escapó de las manos por culpa suya. Karam intenta defenderse y le responde que él no ha hecho absolutamente nada malo, que todo lo que ha hecho ha sido únicamente con la intención de protegerla, pero aún así, le confiesa que cree que nada de lo que diga va a servir. Entonces Seilam lo interrumpe y le dice que no hable más, que todo lo que salga de su boca no tiene ningún valor para ella, que es mejor que guarde silencio porque para ella ahora sus palabras no significan nada. Le recalca que lo único que quiere es que la deje tranquila, que ya está cansada de todo y que lo único que desea es irse de esa mansión de una vez por todas. Karam escucha, pero no le responde nada, prefiere quedarse callado y simplemente marcharse. Seilam, por su parte, se dirige hacia la puerta con la intención de salir de la habitación, pero en el último instante se arrepiente, y en un gesto de enojo, decide cerrarle la puerta en la cara a Karam. Mustafa estaba tranquilo recibiendo la visita de un amigo, conversando como si fuera un encuentro cualquiera, cuando de repente apareció Ferit en la escena. En ese momento, el amigo de Mustafa no pudo evitar quedarse mirando fijamente a Ferit, observándolo con atención hasta que finalmente lo reconoció. Esa mirada tan insistente llamó la atención de todos. Fue entonces cuando Gonca, que notó lo que estaba pasando, le preguntó directamente al amigo de Mustafa si conocía a Eddie. El hombre respondió sin dudar que sí, que lo conocía desde hacía bastante tiempo, lo que de inmediato hizo que el ambiente se llenara de un silencio incómodo en el lugar. Después de unos segundos, el amigo de Mustafa se levantó de su asiento, como si quisiera aclarar todo lo que le pasaba por la cabeza, y explicó que Ferit había sido su amigo desde los días en la cárcel. Contó sin rodeos que él y Ferit habían pertenecido a la misma pandilla en ese entonces, y recordó que Ferit había desaparecido de repente, sin que nadie supiera nada de él. Ahora, por una coincidencia inesperada, se estaban volviendo a encontrar en ese momento. Todos los presentes escuchaban atentos y no podían creer lo que estaban oyendo. La revelación dejó a todos sorprendidos, porque ninguno sabía que Ferit había estado en la cárcel, y la noticia cayó como un golpe fuerte que los dejó completamente impresionados. Seilam sentía que en sus manos tenía la clave para descubrir la verdad sobre quién había matado a Seth. Lo que más la preocupaba ahora era cómo lograr salir de la mansión sin que nadie la viera, porque sabía que Karam la estaba vigilando de cerca todo el tiempo y no le quitaba los ojos de encima. Ella, tratando de no llamar la atención, empezó a mirar a su alrededor, pensando en qué podía hacer. Se repetía a sí misma que tenía que encontrar la manera de ir a ese lugar que aparecía en la nota, porque ahí, según lo que decía, estaba la respuesta que tanto había estado esperando desde hacía tiempo. Seilam estaba convencida de que si lograba llegar hasta allá, finalmente podría demostrar que su hermano Yaqub no había sido el responsable de la muerte, y así dejar claro que la verdad era otra muy distinta a la que todos creían. Mientras todo esto pasaba, Karam tomó el teléfono y llamó a Khan para decirle que necesitaban verse con urgencia, que era importante que se encontraran lo más pronto posible. Justo en ese momento, antes de que pudiera salir, apareció Kudret y se acercó a él preguntándole a dónde pensaba ir, aprovechando para sugerirle que mejor se quedaran a tomar un café juntos. Karam, con prisa y sin querer entrar en más explicaciones, respondió que debía ir a la empresa porque estaba bastante ocupado. Kudret insistió diciéndole que quería conversar un rato con él, pero Karam, algo apurado, le dijo a su madre que no podía,
que en ese momento estaba demasiado ocupado con sus asuntos, y finalmente decidió marcharse sin darle más vueltas al tema. Sema y Emir estaban en el patio de la mansión, sentados y conversando en un ambiente que parecía tranquilo después de todo lo que había pasado. En medio de la charla, Sema, con un aire de alivio, le comentó a Emir que al fin habían quedado libres de todo lo ocurrido, como si por fin hubieran logrado zafarse de un peso muy grande. Sin embargo, esa calma no duró demasiado porque, justo en ese momento, apareció Aisé acercándose hacia donde ellos estaban. Emir, apenas la vio, le hizo una señal rápida a Sema para que se callara y no siguiera hablando, dejando claro que no quería que Aisé escuchara lo que estaban comentando. Aisé se aproximó hasta la mesa con una actitud amable, llevando algo en las manos, y le dijo a Emir que le traía un remedio que podría servirle para la tos. Emir, tratando de quitarle importancia, le respondió que no se preocupara, que él estaba bien y no necesitaba nada más. Aisé entonces giró la conversación hacia Sema y le comentó que necesitaba ir a la farmacia y hacer algunas compras, insinuando que tal vez podría acompañarla o ayudarle. Sema, con un gesto de molestia, le contestó que en ese momento estaba ocupada y no podía hacerlo, lo que dejó a Aisé sin más opción que marcharse. Apenas ella se fue, Sema retomó el tema pendiente con Emir y volvió a insistir en que, a pesar de todo, lo importante era que habían salido libres de la muerte de Jacob, como si quisiera recordarle que habían pasado por un peligro muy grande del cual lograron escapar. Emir escuchó con seriedad y le advirtió que, por ahora, lo mejor era que tuvieran cuidado en cada paso que dieran, porque nada estaba completamente resuelto. Le recordó también que ella se había salvado gracias a él y a lo que había hecho en su momento. Sema, al oírlo, se mostró inconforme y le respondió que si esperaba que le diera las gracias, estaba equivocado, porque según ella, lo que él había hecho no había sido únicamente por ella, sino que lo había hecho por conveniencia propia, para beneficio personal. Con un aire desafiante, le lanzó la pregunta de qué pensaba hacer cuando Karam llegara a descubrir todo lo que en realidad habían hecho. Emir, en lugar de molestarse, soltó una risa ligera, como si aquello no le preocupara en lo más mínimo. Sema, por su parte, le dijo con seguridad que de ahora en adelante todo sería mucho más sencillo para ellos, que nada ni nadie podría detenerlos y que finalmente iban a tener lo que merecían. Emir coincidió en parte con ella, afirmando que estaba completamente seguro de cada cosa que estaba haciendo, y le señaló que lo único que debía preocuparle en ese momento era lograr que Kudret firmara los documentos que estaban pendientes. Según Emir, esos papeles eran la clave para quitarle toda la fortuna a Karam y dejarlo absolutamente sin dinero, despojado de todo lo que tenía. Además, le comentó que también conseguiría quedarse con todos los derechos de la familia de Karam, como si quisiera arrebatarle hasta la última parte de lo que le correspondía. Sema no pudo evitar soltar una risa sarcástica al escuchar semejantes planes. Le dijo a Emir que dejara de soñar, que tal vez tenía razón en algunas cosas, pero que nunca podría hacerse con los derechos que pertenecían a Karam. Le recalcó que él no conocía realmente a Kudret, que ella no era ninguna ingenua y que jamás firmaría documentos a la ligera, menos unos que pudieran poner en riesgo la fortuna de su hijo. Mientras mantenían esa discusión, de repente se dieron cuenta de que Kudret se estaba acercando hacia la mesa. Emir, al verla venir, rápidamente le pidió a Sema que guardara silencio para que ella no alcanzara a escuchar nada comprometedor de lo que estaban hablando. Cuando Kudret llegó hasta donde estaban, miró a Emir y le comentó que seguramente ya debía estar extrañando su propia casa, insinuando que quizás ya era hora de que se marchara. Ante esa observación, Sema soltó una risa, pero Emir intervino de inmediato y le respondió que no debía preocuparse, porque él no pensaba irse todavía. Le explicó que aún no estaba completamente recuperado y que, además, quedarse en la mansión le traía recuerdos de su infancia, haciéndolo sentir como si ese lugar también le perteneciera. Luego, le pidió directamente a Kudret que lo dejara quedarse un tiempo más. Para respaldar su petición, Sema intervino y le dijo a Kudret que Emir también le ayudaba a ella con sus asuntos y que su presencia hacía que su trabajo fuera mucho más fácil de manejar. Con esa justificación, Kudret accedió y le dijo a Emir que podía quedarse en la casa un tiempo más. Aún así, se retiró bastante molesta, mostrando en su rostro el enojo que sentía por todo lo que estaba ocurriendo. Después de que se marchó, Sema aprovechó para preguntarle dónde estaba Karam, a lo que Kudret respondió que él se encontraba en una reunión importante en la empresa, ocupado con muchos asuntos. Tras dar esa respuesta, Kudret también decidió retirarse, dejando a Sema y Emir nuevamente solos en el patio. En ese instante, Sema miró a Emir con seriedad y le advirtió que debían tener mucho cuidado con Karam de ahora en adelante, porque era evidente que cada vez estaba más atento a todo lo que pasaba. Emir, sin decir demasiado, sacó su teléfono móvil y empezó a preparar una llamada, dando a entender que tenía algo urgente que resolver en ese mismo momento.
Karam se reunió con Khan para revisar cómo iba todo y le preguntó si ya tenían todo listo. Khan, con un gesto serio, le explicó que había un problema bastante grande. Todas las grabaciones de la cárcel se habían perdido y, además, las cámaras de seguridad estaban dañadas, por lo que no había ningún registro claro de lo sucedido. Eso dejó a Karam completamente confundido, porque sin esas pruebas no tenía manera de saber qué fue lo que realmente ocurrió el día en que atacaron a Yaqub dentro de la cárcel. La situación lo descolocaba, ya que esperaba encontrar alguna evidencia que le diera respuestas. Aún así, Khan trató de ayudar mostrando en el computador lo poco que había logrado rescatar. Entre los archivos encontró un fragmento donde aparecía Yaqub recibiendo una visita de Seylam. Ambos se quedaron observando con atención ese momento, intentando descubrir si había algo raro en lo que pasó justo antes de que él llegara. Karam se quedó mirando con cuidado cada detalle de la grabación, pero al final se dio cuenta de que en ese video no había nada útil que pudiera servirle como prueba. Sin embargo, en medio de la revisión, hubo un instante en particular que llamó tanto su atención que lo dejó sorprendido, como si hubiese visto algo inesperado que no se había dado cuenta antes. Seylam no sabía cómo lograr escapar de la mansión para llegar al sitio señalado en la misteriosa nota, ese lugar donde finalmente descubriría la verdad. Al mirar el reloj se dio cuenta de que solo le quedaban 30 minutos, lo que aumentó su ansiedad porque sentía que debía estar allí sin falta, pues lo que averiguara no solo podría limpiar su nombre, sino también el de Sed y el de su difunto hermano Yaqub. En medio de la desesperación, pensó qué hacer y recordó un momento en el pasado en que Karam, en un arrebato, había estado a punto de hacerse daño con un cuchillo. Esa idea la llevó a tomar el mismo cuchillo, lo guardó en su bolso, lo colgó al hombro y, con la decisión de escapar, abrió la puerta de su habitación para buscar la forma de salir lo más rápido posible y dirigirse a la cita. Con pasos sigilosos empezó a avanzar, procurando que nadie notara su presencia, deseando tener la oportunidad de ocultarse si algo se interponía en su camino. Justo en ese instante apareció Kudret con un enorme oso de peluche destinado para Aliye. Por fortuna, él no se percató de que Seylam estaba escondida cerca. Apenas Kudret subió las escaleras, ella aprovechó para intentar escabullirse de la casa. Bajó los escalones lentamente, observando con cuidado a su alrededor para identificar una ruta que la llevara fuera de la mansión sin levantar sospechas. Lo que ella ignoraba era que Emir ya la había visto. Al mismo tiempo, apareció Sema y, al notar la actitud de Emir, le preguntó qué estaba observando. Él, con frialdad, respondió que no miraba a nadie en particular, pero Sema no quedó del todo convencida y le mencionó que iría a su habitación a recoger su teléfono. Fue entonces cuando Emir, con sigilo, comenzó a seguir a Seylam sin que ella lo supiera. Ella, convencida de que debía marcharse a toda costa, siguió avanzando sin imaginar que estaba siendo vigilada. De pronto Emir la interceptó, preguntándole hacia dónde se dirigía. Ella trató de disimular, diciendo que no pensaba salir, que solo estaba buscando a Aliye. Emir, con desconfianza, le señaló que ese no era el lugar correcto, pues Aliye se encontraba en los cuartos de arriba. A continuación, le preguntó si necesitaba algo, ofreciéndose a ayudarla, pero Seylam contestó tajantemente que no requería nada de él. Para no levantar más sospechas, se sentó en una mesa, aparentando calma aunque su nerviosismo era evidente. Emir, intentando mostrarse comprensivo, le comentó que él también había pasado por momentos difíciles y que podía apoyarla en la situación tan dura que estaba viviendo tras la pérdida de su hermano. Le dijo además que, aunque viviera en una mansión rodeada de lujos, la soledad podía ser aún más fuerte y dolorosa. En ese momento llegó Sema, quien con voz directa le preguntó a Seylam qué hacía allí. Emir, con rapidez, intervino explicando que ella estaba esperando unos medicamentos para Aliye. Sin embargo, Sema cortó la conversación diciéndole a Emir que ya era hora de marcharse y que dejara tranquila a Seylam. Cuando Emir y Sema finalmente se fueron, Seylam respiró hondo. Sintió que tenía una nueva oportunidad y sin perder tiempo volvió a pensar en cómo salir de la mansión, determinada a intentarlo otra vez, sin rendirse y sin mostrar su verdadero propósito a nadie. Emir estaba realmente muy inquieto por todo lo que venía ocurriendo y no dejaba de darle vueltas en su cabeza. Con el teléfono en la mano, le marcó a Amelet para agradecerle directamente por lo que había hecho. Aunque apenas terminó de expresarle su gratitud, colgó la llamada de inmediato. En ese instante, Sema, que lo había estado observando con curiosidad, no pudo evitar preguntarle qué era lo que había pasado. Emir, con un aire de preocupación, le confesó que acababa de hablar con la secretaria y que se había enterado de que Karam no tenía programada ninguna reunión en la empresa. Según su intuición, lo más probable era que Karam se hubiera ido con Khan a indagar más a fondo sobre la muerte de Yaqub. Sema, sorprendida,
respondió con incredulidad diciendo que no creía posible que Karam se estuviera metiendo en ese tipo de cosas en este momento. Sin embargo, Emir fue tajante al contestarle que quizás Karam había encontrado alguna pista importante y que era capaz de hacer lo que fuera necesario con tal de descubrir más información. Esa posibilidad puso aún más nerviosa a Sema, quien, mirando a Emir con cierta inquietud, le preguntó qué iban a hacer ahora si todo resultaba ser cierto. Emir, al igual que ella, se quedó pensativo y con un aire de incertidumbre. Ambos estaban claramente nerviosos, pero ninguno de los dos encontraba las palabras adecuadas para continuar la conversación o expresar lo que en realidad pensaban. Mientras tanto, en otro lugar, Ferit se acercó a Leila con la intención de hablarle. Lo primero que hizo fue preguntarle dónde estaba Mustafa, a lo que Leila le respondió con tranquilidad que él se había ido a su casa a descansar porque se sentía bastante cansado. Ferit, al escucharla, aprovechó para decirle que, aunque ella estuviera sola, no veía problema en sentarse un momento a conversar con ella. Sin embargo, Leila no estaba muy dispuesta y le aclaró que estaba ocupada, que si realmente tenía algo importante que decirle, lo dijera de una vez y sin rodeos. Ferit entonces trató de abrir su corazón, asegurándole que quizás existían muchas cosas sobre su vida que ella no conocía, pero que había algo de lo cual debía estar segura jamás le mentiría. Leila, con tono firme, le contestó que él ya no era el mismo Ferit que ella conoció en el pasado, que ahora se había transformado en un mujeriego y que incluso había estado en una pandilla, por lo que quién sabía con qué otra sorpresa iba a salirle después. Ferit, intentando defenderse, le explicó que todo eso era parte de su pasado, que ya había quedado atrás, y que en este momento lo único que lo mantenía preocupado era ella, porque constantemente pensaba en ella. A pesar de sus palabras, Leila no se dejó convencer. Le respondió con dureza que dejara de ser tan descarado, y le advirtió que si volvía a mencionar asuntos relacionados con Mehmet, iban a tener problemas serios entre ellos. Justo en ese momento apareció Gonca, interrumpiendo la tensa conversación, lo que hizo que el intercambio entre Ferit y Leila quedara suspendido en el aire, sin una conclusión clara. Seilam estaba haciendo todo lo posible por encontrar una oportunidad para salir de la casa sin que nadie lo notara. Caminaba de un lado a otro con cierta impaciencia, esperando a que alguna de las empleadas se distrajera aunque fuera por un instante para poder escaparse rápidamente. Después de un rato de observar con cuidado, vio que por fin tenía la vía libre. Parecía que no había nadie cerca que pudiera detenerla. Con cautela, se movió despacio, mirando hacia todos los rincones para asegurarse de que realmente estaba sola y de que nadie la estaba vigilando. Al convencerse de que era su momento, comenzó a dirigirse hacia la salida, sintiendo que cada paso era más arriesgado que el anterior. Ya estaba cerca de lograrlo, cuando de pronto apareció Aisé, rompiendo su plan. Ella se acercó a Iyas y le pidió con tono cansado que, por favor, la ayudara con las compras porque se sentía agotada. Iyas, sin dudar, le respondió que no se preocupara, que con gusto la ayudaría. Mientras ambos se distraían en esa conversación y comenzaban a caminar juntos para encargarse de las bolsas, Seilam aprovechó para moverse con rapidez. Lo primero que hizo fue esconderse en un rincón, aguardando el momento exacto en que Iyas dejara descuidada la portería. Estuvo atenta, observando cómo ellos se alejaban poco a poco, y apenas notó que la entrada quedaba desprotegida, salió corriendo sin pensarlo dos veces. Con el corazón acelerado, logró atravesar la salida y escapar de la casa, consiguiendo finalmente lo que tanto había intentado. Mientras tanto, Mehmet llegó a visitar a Leila con una actitud cariñosa y un detalle en sus manos. Le llevó un regalo muy particular, uno de esos juguetes que repiten lo que uno dice con voz graciosa. Apenas lo mostró, todos los presentes comenzaron a reírse con las ocurrencias del muñeco, y el ambiente se llenó de risas gracias al obsequio de Mehmet. Aún así, Leila se mostró un poco impresionada y algo incómoda, por lo que decidió cortar la situación diciendo que mejor se iba a trabajar. De inmediato añadió que tenía que arreglar la cafetera, tratando de ocupar su tiempo en otra cosa. Mehmet, con buena disposición, se ofreció a ayudarle, pero justo en ese momento intervino Ferit. Con tono serio, le dijo que no había necesidad de que se acercara a Leila y que no hacía falta que se metiera en ese asunto. A pesar de esa tensión, Leila no se alejó del todo de Mehmet, sino que se quedó conversando un rato con él. Mehmet, aprovechando ese espacio, le confesó que simplemente la extrañaba demasiado y que por eso había querido verla. Leila, sin embargo, comenzó a sentirse cada vez más presionada por la insistencia de Mehmet, que no dejaba de remarcar lo mucho que la echaba de menos. Aunque ella trataba de mantener la calma, era evidente que esa situación le estaba generando una incomodidad creciente. Karam había movido todas sus fichas para llegar a ese momento. Gracias al contacto que tenía con el director de la cárcel, consiguió una cita cara a cara con el cómplice de Emir.
ese mismo hombre que había visto en el video vigilando a Jacob mientras Seilam lo visitaba. Cuando el preso fue avisado de que tenía una visita, se sorprendió, pues no esperaba a nadie. Pensó que sería algún conocido inesperado y fue con cierto entusiasmo, pero su sonrisa se borró en cuanto vio que frente a él estaba Karam, mirándolo fijo, con una seriedad que helaba el ambiente. El hombre se mostró confundido y preguntó quién era esa persona y por qué lo estaba visitando. Karam, en silencio, recordó claramente la escena del video, aquel tipo observando cada movimiento de Jacob, siempre encima, como si no le quitara los ojos de encima. También recordó las palabras de Seilam, cuando ella le contó que cada vez que visitaba a su hermano había un hombre sospechoso que los vigilaba. Pues todo encajaba. Khan, que había estado siguiendo la pista junto a él, le había dicho que probablemente ese era el mismo sujeto que mencionaba Seilam, y que había que interrogarlo sin perder tiempo. Ya en la sala de visitas, Karam no dudó ni un segundo. Se sentó frente a él y le dijo con firmeza que iba a hacerle preguntas y que debía responder sin rodeos. El cómplice de Emir intentó mostrarse tranquilo, como si aquello no fuera con él, pero Karam lo cortó de inmediato. Le advirtió que, si no decía la verdad, se aseguraría de que pasara mucho más tiempo en esa celda. Luego lo obligó a mirarlo directamente a los ojos. Karam sacó unas fotos impresas, donde se veía claramente al hombre en el video, vigilando de cerca a Jacob. Se las puso frente a la cara y le exigió explicaciones. «¿Qué hacías observando lo que querías de él?», le dijo con un tono cortante. El preso trató de esquivar la mirada y respondió que no tenía nada que ver con lo ocurrido, que simplemente estaba esperando a unos familiares que nunca llegaron y que jamás conoció a Jacob. Karam soltó una risa incrédula. Sabía que mentía. Entonces se inclinó hacia adelante y, con voz baja pero cargada de rabia, se presentó: «Soy Karam, hermano de aquel hombre al que Jacob mató. Vengo de una tribu donde las deudas se pagan con sangre y balas. Jacob estaba aquí pagando por haber matado a mi hermano. Yo sé perfectamente por qué estaba preso, y tú también lo sabes. Así que dime, ¿qué le hiciste? ¿Por qué lo vigilabas?». El cómplice trató de mantener la calma y respondió que apenas fueron compañeros, que realmente no lo conocía tan bien. Pero las palabras sonaban huecas, forzadas, como si solo quisiera zafarse rápido de la situación. Karam lo observó fijamente, con la convicción de que ese hombre sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a confesar. En su interior, estaba convencido de que ese silencio escondía la verdad de lo que le había ocurrido a Jacob. Seilam finalmente logra llegar al lugar de la cita, aunque lo hace con mucha incertidumbre porque en realidad no sabe quién fue la persona que la llamó para que estuviera allí. Lo único que tiene en la cabeza en ese momento es descubrir quién fue el responsable de la muerte de Seth, porque esa duda no la deja tranquila. De repente, sin que lo esperara, un hombre aparece por detrás de ella, se le acerca con rapidez y le tapa la boca para que no grite. Ese hombre le dice que se tranquilice, que no tiene que asustarse porque él no es un enemigo y que, de hecho, es la persona a la que ella estaba esperando. También le asegura que le va a contar toda la verdad, exactamente tal como estaba escrito en la nota que ella recibió. Ante esto, Seilam se queda sorprendida y un poco asustada, sin saber qué pensar de lo que acaba de pasar. Mientras tanto, Karam continúa presionando al cómplice de Emir, decidido a sacarle la verdad de cualquier forma. Le advierte que si no habla, tendrá problemas serios con él, y hasta comienza a levantarle la voz. El hombre, algo desesperado, le dice que no lo moleste porque sufre de presión alta y que lo deje tranquilo. Insiste en que no sabe nada de lo que está pasando, que jamás en su vida había conocido a Jacob y que nunca recibía visitas, por eso se sorprendió cuando lo vio teniendo una. Explica que lo único que hizo fue observarlo con curiosidad para ver qué hacía, pero que nada más. Khan interviene en ese momento y le dice que entonces ahora resulta que es curioso. Luego, tanto Karam como Khan le muestran un teléfono y le dicen que ese aparato es suyo, el del cómplice. Le advierten que ese teléfono podría servir para delatarlo y eso lo pone aún más nervioso. El hombre de inmediato se altera, empieza a suplicar que por favor le devuelvan su teléfono, pero Karam insiste en que primero hay que revisar bien qué tiene guardado. Khan comienza a mirarlo poco a poco y, mientras tanto, el hombre empieza a ponerse cada vez más incómodo y nervioso. Por otro lado, Seilam le pide a la persona que la citó que no pierda más tiempo y le diga la verdad de una vez. Le suplica que le explique qué fue lo que realmente pasó, porque su hermano en algún momento quiso contarle todo, pero antes de poder hacerlo lo mataron. Le cuenta que él le había dicho que había descubierto quién era el verdadero asesino de Seth, y por eso mismo lo terminaron matando. Esa persona la escucha y le dice que se tranquilice, que le va a contar lo que sabe, aunque aclara que no conoce cada detalle a profundidad. Aún así, le asegura que Jacob era un hombre bueno y que llegó a reconocer a alguien que había sido el responsable de todo lo ocurrido. Dice también que Jacob tenía esperanzas,
pero que fue en la cárcel donde empezó a sufrir lo peor, que ahí fue donde todo se complicó para él. Además, le afirma que Jakub no tuvo nada que ver con la muerte de Seth, que él no tenía enemistades con nadie y que cuando se sentía molesto simplemente se encerraba en su cama y no hablaba con nadie. Al escuchar todo eso, Ceylan queda cada vez más confundida, aunque también reconoce que lo que esa persona está diciendo sobre su hermano coincide con la forma en la que él era realmente. Al mismo tiempo, Karam sigue presionando al cómplice de Emir, pero después de revisar el teléfono se da cuenta de que no hay absolutamente nada. No hay mensajes, ni llamadas, ni registros de ningún tipo, como si todo hubiera sido borrado intencionalmente. Eso hace que Karam piense que ese hombre está ocultando algo. Khan interviene y le dice que por ahora se salvó, pero que de todos modos lo van a mantener vigilado. Karam también le asegura que no va a soltarlo tan fácil, que va a seguir cada paso que dé y que si descubren que tiene la más mínima relación con la muerte del hermano de Ceylan o con la de Seth, él mismo se encargará de hacerlo pagar para siempre. Le da una última oportunidad preguntándole si tiene algo más que decir, pero en ese preciso momento aparece un policía y anuncia que se terminó el tiempo. Se llevan al cómplice de Emir y eso deja a Karam muy frustrado y enojado, porque siente que no logró sacarle ninguna información importante a ese hombre. La persona que citó a Ceylan continúa hablando y le confiesa que fue él quien encontró a Jakub tirado en el baño, desangrándose y con varias cortadas en su cuerpo. Le dice que el informe oficial de la guardia afirma que él mismo se cortó, como si hubiera intentado suicidarse, pero aclara que todo eso es mentira, porque Jakub jamás haría algo así. También le cuenta que en sus últimos momentos, Jakub alcanzó a pronunciar un nombre varias veces, y ese nombre era precisamente el de Ceylan. Ella, al escuchar esto, le pregunta qué fue exactamente lo que dijo Jakub en ese momento, pero el hombre le responde que no pudo entenderle bien porque enseguida se desmayó y quedó inconsciente. A pesar de esa confusión, Ceylan comienza a pensar que entonces todo apuntaba hacia Karam. Empieza a convencerse de que sus sospechas eran ciertas y que todo estaba planeado por él. Sin embargo, en el fondo sabe que eso es solo una deducción suya, porque la verdad completa todavía no la tiene clara. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.